Amados hermanos, Dios les bendiga, la paz del Santo de Israel esté contigo, tu casa, entorno y generación. Por aquí te saludo y bendigo tu vida, Pastor Wilson. Quiero darte el acceso para que tengas el análisis bíblico referente a los 5 ministerios. Estoy haciéndolo en esta plataforma directamente en video para que sea de provecho para ti y que podamos entender qué dice la palabra del Señor y cuáles son los deberes y responsabilidades sobre estos llamados 5 ministerios. Como objetivo de esta clase, lo primero es para que la iglesia aprenda las funciones de los 5 ministerios, porque cada uno tiene funciones, cada uno tiene unas tareas, tenemos que conocerlas. Hay unas tareas específicas que cada uno hace y hay también unas responsabilidades que en conjunto cada ministerio debe hacer. Entonces es necesario que nosotros conozcamos cuáles son esos deberes, cuáles son esas responsabilidades, y yo los dejo para que ustedes determinen al final de la clase que cada ministro, que cada llamado, usted observe si está cumpliendo con lo que dice la palabra del Señor, porque estamos viendo que hay muchos ministros, mucho título, mucho llamado, pero poca responsabilidad. Entonces es importante que nosotros entendamos qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de estos 5 ministerios y queremos entonces discutir sobre esto para poder entender. Como introducción de esta clase, dice la palabra del Señor que Él, hablando de Dios, constituyó 5 ministerios, que son 5 unciones diferentes. Cada uno tiene una unción diferente para que entonces todos juntos trabajaran como en un equipo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y quiero que ustedes sepan que este ministerio quíntuple están vigentes todavía hoy. Hay mucha gente que dice que, por ejemplo, los profetas ya se quedaron en los tiempos que el último profeta fue Juan Bautista. Dicen que los apóstoles solamente fueron aquellos 12, y todo ese tipo de cosas, y que evangelistas somos todos porque tenemos que cumplir con la gran comisión. No estoy diciendo que esto sea cierto, no estoy diciendo que esto sea falso. Digo que sí, digo que en una parte pudiera ser cierto porque tristemente hemos visto que los profetas de hoy pues han como que vendido un poquito y ahora están buscando como que un nivel más eclesiástico, más publicidad. Y es triste ver que ya no hay un Elías, un Eliseo, que no hay un Samuel, que no hay un Abdías, que no hay un Miqueas, que no hay un Isaías, un Daniel. Sí los hay, pero tristemente muchos de ellos han vendido la palabra del Señor. Fíjense ustedes que si usted va a la palabra del Señor a Éxodo capítulo 30, del 22 al 23, usted apunta a la base bíblica y luego lo busca ahí. Yo tengo esta pequeña explicación para que pueda entender, porque el aceite de la Santa Unción estaba compuesto por 5 ingredientes. Ahí tiene, como yo digo, la receta para hacer el aceite de la Santa Unción. Y este aceite fue derramado sobre la cabeza de Aarón, el cual cae por sus vestiduras. Usted lo puede encontrar también, para que esté más claro, en el Salmo 133. Estos 5 aceites representan los 5 ministerios cubriendo todo el cuerpo. Así que miren que desde ahí ya Dios tenía un orden que hoy nosotros hemos como que dañado y tenemos que tener mucho cuidado con esto. El llamado ministerio y las responsabilidades, mire, se refiere a la convicción y el sentido y propósito que en una persona tiene que servir en un rol o liderazgo en una entidad religiosa o espiritual. Y esta persona recae unas responsabilidades y unos deberes que deberán accionar con el llamado. Es bien importante que nosotros entendamos que cuando hay un llamado, no es que ya después del llamado ya tú estás ejerciendo ese llamado, porque hay una preparación. Dios te llama, pero hay una preparación, ¿ok? Si usted va donde Moisés, ya Dios había separado a Moisés cuando lo saca de la casa, literalmente hablando, ¿verdad? Parafraseando lo que dice la palabra del Señor, y lo lleva al lugar donde él iba a ejercer muchísimos años después la responsabilidad de ese llamado. ¿Ok? Por eso es que es importante que entendamos que el llamado es irrevocable. Más adelante te voy a dar la base bíblica. El llamado es irrevocable, pero la responsabilidad viene cuando tú comienzas a ejercer ese llamado, que no es de momento. Lo primero que tenemos que hacer es predicar y enseñar la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra y que instes en tiempo y fuera de tiempo. La palabra del Señor redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el principal propósito de predicar y enseñar la palabra de Dios. Redarguir, reprender
y exhortar, pero dice que es con paciencia y con doctrina. Cuando habla con paciencia es con amor, y cuando dice doctrina es fundamentado en la Sagrada Escritura y no con una doctrina de hombre, que es lo que muchas veces estamos viendo hoy, tristemente. El punto número 2 dice apoyar espiritualmente a la comunidad. Si usted va a la carta que Pablo le escribe a Filemón después de las cartas paulinas, vas a encontrar un capítulo que se llama Filemón, y es una carta que él está escribiendo a este señor, a Filemón, para que nuevamente acepte a Onésimo, que fue su siervo, y su siervo, bueno, que hizo su locura, hizo sus cositas medias raras, pero la carta la lleva Onésimo, se la lleva al mismo Filemón de parte de Pablo, ¿sabes? Y ahí yo te la dejo para que tú vayas a la carta de Filemón y la puedas leer, que es una carta muy bonita. Y ahí está exhortando con paciencia, con doctrina. ¿Ok? Así que ahí te dejo ese ejemplo. Ve el libro de Filemón. Dice servir a los demás con amor y compasión. Romanos 12:11 dice, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Si nosotros predicamos sin revelación del Espíritu Santo, no vamos a ser diligentes. Estamos cumpliendo con una tarea, ¿sí? Pero recuerden que no se trata de predicar la Biblia por conocimiento. El conocimiento es muy bueno porque, de hecho, viene de parte de Dios, viene del Espíritu Santo, pero tenemos que tener revelación primero, ¿ok? Conocimiento de parte del Espíritu Santo viene porque eres el que te da revelación. Pero si tú lees 20 libros, 30 enciclopedias y vas a 50 seminarios y 30 talleres, vas a adquirir conocimiento y son buenos porque sirven para fundamentar. Pero no podemos predicar por un simple conocimiento de libro, sino tenemos que predicar y llevar un mensaje con paciencia y una doctrina de parte de Dios dirigida bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. La revelación te va a llevar al conocimiento, ¿ok? Tú puedes leer un libro, tú puedes leer la Biblia y posiblemente ese verso hoy no te dice nada, pero tiempo después tú vuelves a leer ese verso y ahí tú vas a tener una revelación de parte del Espíritu Santo. Así que todo depende, hermano. Es cuestión de mantener esa relación con el Señor. Dice mantener la integridad y la ética en el ministerio. El Salmo 25:21 dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Tenemos que ser ejemplo e inspiración a los demás. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y eso Pablo lo cita del libro de las leyes, del libro de Levítico capítulo 11, verso 44. Cuando Jehová le está diciendo, tienen que ser santos porque yo soy santo. O sea, el que no vive en santidad, el que no practica la santidad, no puede decir que le sirve a un Dios santo, porque la Biblia establece, sed santos porque yo soy santo. Y dirigir y levantar líderes. Hechos 16, Pablo escoge a Timoteo y lo prepara, así como Pablo también lo preparó Gamaliel. O sea, nosotros tenemos que tener esta mentoría para que nos enseñe, ¿ok? A que nos dé el conocimiento, pero revelación del Espíritu Santo. Eso es bien importante. Nosotros podemos tener un mentor, podemos tener lo que le llaman un apóstol, un consejero, podemos tener un obispo que nos dirija, pero si esta persona no está sometida a la voluntad de Dios, entonces ya aquí tenemos un grave error. Vamos a ver cómo fueron constituidos. Mira lo que dice Efesios 4, verso 11, porque es bíblico. Efesios 4, verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esos 5 llamados, esos 5 ministerios son el fundamento de la iglesia, pero esto fue constituido con un fin. ¿Cuál fue el fin? Pues simple, número 1, capacitar a los santos, capacitar a la iglesia e enseñar, ¿ok? Dirigirles. Edificar el cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a edificarles. Cuando usted edifica, usted construye, ¿ok? Usted no edifica destruyendo. Nosotros edificamos construyendo. Punto número 3 dice alcanzar la unidad de la fe. Tristemente, estamos fallando en esto. Estamos en la unidad, pero no estamos en la unidad de la fe. Hoy estamos viendo grandes entidades conciliares, grandes asambleas, grandes asociaciones o sociedades de iglesias que son solamente ellos y no permiten que otros que practiquen una iglesia, por ejemplo, que sea
autónoma, es bien difícil que entre a un concilio porque el concilio le hace todo muy difícil y toda iglesia conciliar tiene que dirigirse por lo que dice esa junta conciliar. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que puede traer limitación a la revelación del Espíritu Santo. Conocer al Hijo de Dios fueron constituidos para que todos podamos alcanzar a conocer al Hijo de Dios, a Jesucristo. Vamos primero con los apóstoles. Dice la palabra del Señor, el ministerio apostólico es el primer ministerio que se menciona en la Biblia. ¿Ok? El primer ministerio que se menciona en la Biblia es el llamado apostólico. Los 12 discípulos del Señor fueron llamados apóstoles. ¿Cuándo fue? Usted puede ir a ver la gran comisión en Marcos 16:15. Perdón, 16:15. ¿Por qué yo digo que ahí es donde se menciona? Pues mire, yo les voy a explicar. El apóstol, en su raíz griega, la etimología, el origen de esta palabra, se traduce como delegado, como embajador del evangelio, un comisionado de Cristo. Esto es lo que conlleva a mucha gente pensar que hoy no hay apóstoles, sino que aquellos apóstoles fueron ellos, que fueron aquellos 12. Pero yo pregunto, ¿y qué pasó con Saulo de Tarso cuando se convirtió? Fue también un apóstol. Entonces, aquí es que nosotros tenemos que decir, si los 12 fueron apóstoles, y más ninguno, entonces, ¿por qué Pablo él mismo se llama apóstol de Jesucristo? ¿Por qué? Porque él fue un fundador, ¿ok? Porque él fue un delegado y un embajador del evangelio. Hoy día, yo estoy muy claro en decir que sí hay apóstoles, porque sí hay delegados, sí hay embajadores de evangelio y sí hay comisionados para Cristo. El problema es que hay algunos que se han llamado apóstoles, autoproclamados apóstoles, se autoungen, hacen una gran ceremonia donde lo hacen todo público, ya se le conocen como apóstoles por su comportamiento, dice lo contrario, y lo que están haciendo lo hacen como pastores, no como apóstoles. ¿Okay? Por ejemplo, yo le puedo dar decir algo donde una persona se puede llamar apóstol porque tiene iglesias, pero un apóstol funda iglesia y antes de fundar la iglesia tiene que educarles y dirigirles para que estos pastores puedan dirigir este rebaño, este redil. El apóstol no es adoptar iglesias, ¿ok? Mira, una iglesia se anexó, esta iglesia quiere cobertura. Eso no es un llamado apostólico, hermano. No, eso es mayormente una supervisión de obispo. Entonces aquí tenemos como que, pues cuando la gente no tiene conocimiento, pues siguen viviendo en ese engaño. No es que no estoy diciendo que sea malo, sea pecado, pero que tenemos que tener cuidado porque la gente que no tiene conocimiento puede confundirse. Así que aquí vamos a ver cuáles son las funciones apostólicas para poder entender. Número uno, tiene que ser fundamento para la iglesia. Tiene que ser fundamento. Cuando digo fundamento es que tiene que ser base para la iglesia. Eso lo va a encontrar en Efesios 2:20, ¿ok? Tiene que ser pioneros, llamados a abrir brecha. Abrir brecha es que, por ejemplo, mira de forma visual que te lo quiero presentar. Tú llegas a un monte y tienes que llegar a un lugar dentro de ese monte. Tú tienes que abrir un camino para poder llegar a ese lugar. Entonces hay lugares tan remotos que la palabra no ha llegado o no llega y es trabajo del apóstol abrir esa brecha, abrir esa senda, abrir ese camino para entonces llevar allí el mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué es el pionero llamado a abrir brecha? Vaya a 1 Corintios 12:28. Yo le doy las bases bíblicas, usted las anota y puede entonces ir a leer a la palabra. Deben de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ok? Deben capacitar a los santos para la obra del ministerio. Vaya a Efesios 4:1-6. Un apóstol capacita. No es el jefe de la compañía que viene a regañar a las iglesias, a los pastores. No. Hay que redarguir. ¿Ok? Hay que enseñar y hay que llevarlo todo con la buena doctrina como les mostré ahorita. Vaya a Efesios 4:1-6 para que vea lo que es capacitar a los santos para la obra del ministerio. El segundo llamado ministerio que quiero hablarte es el del profeta. El origen de esta palabra profeta, de raíz griega, se traduce uno que predice, orador inspirado. El que predice es un profeta es un vocero de Dios, es un micrófono de Dios en la tierra. Un profeta no es, yo he visto chorretes de profeta en las redes sociales, pero su comportamiento puede ser una cosa, su imagen es otra. Los profetas son personas solitarias,
son personas que sufren mucho. Los profetas sufren mucho como Elías de depresión y de gran persecución porque son los micrófonos de Dios en la tierra. Y siempre se van a levantar muchos Jezabeles que van a querer destruir a ese profeta. Entonces, este ministerio profético fue el único ministerio que desde el Antiguo Testamento pasó al Nuevo. Tienes a Samuel, tienes a Elías, tienes a Eliseo, tienes los profetas menores, tienes los 4 profetas mayores. Y también se dice que como profeta también estaba Juan el Bautista. Entonces, este llamado, este ministerio pasó entonces al tiempo de la nueva gracia, al tiempo del Nuevo Testamento. Este llamado tiene una responsabilidad, yo no diría mayor, porque todos tienen una responsabilidad muy fuerte, pero sí me atrevo a decir que este llamado es uno de mucho sufrimiento, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver cuáles son las funciones del profeta. Número 1, recibir y transmitir la revelación directamente viene de Dios. No es lo que yo creo, porque si no entra en adivinación. Cuidado, porque estamos viendo grandes programas y grandes actividades donde va a estar fulano el profeta, fulana la profeta, y hay adivinación. ¿Cómo usted puede conocer un profeta? Fácil. Usted cuando esté cerca del profeta que esté supuestamente profetizando, acérquese a ver dónde está puesta su mirada. Si su mirada está puesta en la cara de la persona, si su mirada, él dice algo y mira el pastor o la pastora de esa oveja, está esperando una reacción, ¿ok? Un profeta debe profetizar mirando al espíritu. Por ejemplo, yo profeta, yo te miro a ti y yo te digo algo de parte de Dios y tú comienzas a afligirte y comienzas a gritar o comienzas a afirmar con tu cabeza, o alguien que está al lado tuyo comienza a afirmar, yo me voy a dejar llevar por esa parte que te dije y te voy a supuestamente hablar de parte de Dios. Dese cuenta que las profecías de hoy día son muy prósperas, son muy buenas, pero si usted va, hermano mío, a las profecías de los profetas menores, léalos. Yo les recomiendo que vaya a los profetas menores y vea qué es lo que dice la palabra del Señor. No, ¿sabe? Dios puede darte un resultado de prosperidad, pero es que hay cosas que nosotros tenemos que abarcar antes de todo eso, ¿ok? Seguimos aquí. Dice que debe ser voz de Dios en medio del pueblo y que también deben de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Vamos al evangelista. De la raíz griega se puede traducir como predicador del evangelio. Aquí tienen a Felipe, aquí tienen a Juan Bautista, que predicaban el evangelio, ¿ok? Y esto es un ministerio dentro y fuera de la iglesia, que tiene la responsabilidad de exponer el mensaje del evangelio. Un evangelista tiene la función de alcanzar, ¿ok? Capacitar a los santos que hagan obra de evangelista. Un evangelista no trabaja dentro de 4 paredes, un evangelista trabaja fuera de la iglesia. Es el que se encarga de buscar personas que necesiten del Señor y llevarlas al redil. Tiene que alcanzar vidas alejadas del Señor y llevarlas así para el redil, para que el pastor entonces les dé cuidado. El llamado pastoral está directamente ligado con el pueblo. Jesús se autonombra buen pastor. Juan 10:11, porque el buen pastor da la vida por sus ovejas. Esta es la naturaleza de un llamamiento pastoral. Darse entero en pos de la congregación. No vivir de las ovejas, sino darle cuidado, cariño y atención. ¿Cuáles son las funciones? Ezequiel 34:4. Ahí, cuando usted va a Ezequiel 34, verso 4, va a ver la función del pastor completas. ¿Cuáles son estas funciones? Fortalecer las ovejas débiles, curar las ovejas enfermas, vendar las ovejas patiquebradas, hacer volver a las ovejas descarriadas, buscar las ovejas perdidas. Y ahí estamos fallando muchas veces. Los maestros. El último ministerio de la Biblia mencionado es el magisterial, es el del magisterio, es el de la enseñanza, el de la educación. Y este ministerio debe dar a conocer la verdad a la congregación. Por ejemplo, lo que dice en Juan 8:32, la verdad que hace libre. Un maestro tiene que dar una explicación más profunda, más allá de lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? Lo leyó en la Biblia. Yo, estudiante como oveja, no entiendo, y el maestro tiene
la responsabilidad de llevarme más allá a lo que dice ese escrito. Juan 3:2 dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede ser las señales que tú haces si Dios no está con él. Ellos reconocieron de que Jesús estaba siendo enviado como maestro, como que enseñaba, por eso le llaman rabí. Rabí es un término judío que define lo que es ser un maestro. ¿Cuáles son las funciones del maestro? La palabra original en griega es dar a entender, informar y declarar. Eso es lo que hace un maestro. Si hay un maestro en su iglesia que está predicando y lo que predica no es para entender, para informar o declarar, tiene un mal funcionamiento. Un maestro tiene que tener un tiempo en su iglesia donde, por ejemplo, un martes que hay un estudio bíblico, pues eso le corresponde al maestro. Si el pastor tiene la capacidad para ser maestro de igual manera, pues la iglesia está bendecida porque tiene un ministro que está dirigiendo ambas cosas y eso es bueno. ¿Okay? Así que es bien importante que entendamos cuáles son las funciones del maestro. Vamos a hacer este pequeño ejercicio utilizando los dedos. Miren esto. Si se dan cuenta, esa es la mano izquierda y tienen el dedo, se me olvidaron el nombre de los dedos. En el dedo pulgar tiene el apóstol, en el índice tiene el profeta, en el del corazón tiene el evangelista, en el anular tiene el pastor y en el meñique tiene el del maestro. ¿Por qué el apóstol está en ese? Porque cuando usted cierra el puño y levanta ese dedo pulgar, está hacia arriba señalando el cielo porque está sujetado a Dios. El profeta está en el índice porque si usted solamente señala, el profeta señala. El dedo del evangelista es el más largo, es porque tiene más alcance. El pastor está en el anular porque el pastor está casado con el Señor y el maestro está en el meñique porque cuando usted se va a rascar el oído, esto es algo muy mío, usted usa el meñique y se rasca y es porque por ahí es que viene la enseñanza. Así que, ¿qué ve Dios en una persona antes de llamado al ministerio? Mira, simple, relación, testimonio y obediencia. La capacitación Dios la da. Y la revelación la da el Espíritu Santo. Pero cuando una persona tiene relación, tiene testimonio y tiene obediencia, Dios puede utilizar a esa persona para un gran ministerio. ¿Puede Dios revocar un llamado? Miren esto. No. La Biblia dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él no va a revocar el llamado, pero si usted no responde al llamado, Él va a levantar a alguien para que se cumpla lo que Él quiere que se haga en la tierra. Así que yo creo que es tiempo, hermano mío, de que si tienes un llamado puedas responder a Él. Yo espero y confío en el Señor que así de manera resumida puedas entender este pequeño análisis. Yo lo quería hacer un poquito más detallado, más largo, con preguntas y respuestas, pero lo voy a compartir de esta manera para que usted pueda entender. Y si tiene alguna pregunta, usted simplemente me escribe. Y claro que yo estoy en la mayor disponibilidad para poder ayudarle a comprender unas cosas. Si yo no sé, oramos al Señor, buscamos la palabra y Dios dará la revelación. Recuerden, hermanos, que yo no lo sé todo, yo solamente doy por gracia lo que por gracia he recibido. Yo enseño y doy doctrina bajo la revelación del Espíritu Santo, bajo la guianza de Él y bajo el conocimiento que el mismo Dios me ha permitido. Así que todo está fundamentado por la palabra, por las Sagradas Escrituras. Confío y oro al Señor que sea de beneficio para ti, que hagas esta enseñanza tuya. Es algo muy corto, muy breve, pero yo sé de que puedes tener acceso a entender cualquier detalle que necesites entender. Así que yo te dejo con esto. Si quieres compartirlo, compártelo. Yo voy a subir esta enseñanza en la plataforma de YouTube, de igual manera en Facebook, y a los hermanos y hermanas del grupo de WhatsApp Enfocados en la Cruz va directamente hacia ustedes. Si les pido por favor que si se quedaron hasta aquí, que lo oigan, que lo escuchen, que analicen, que reflexionen y que puedan identificar. ¿Ok? Les amo en Cristo Jesús, que la paz del Señor esté contigo, tu casa, tu entorno, tu familia y toda tu generación. Seguimos viviendo en el amor del Padre y como siempre digo, cree, confía y camina. Enfocados, ¿ok? Alertas, pero enfocados. Pastor Wilson con ustedes. Dios les guarde.